Hola, buenas tardes. Bueno, este vídeo va a tratar sobre un libro que cuando yo lo leí por primera vez me dejó súper impactada, y ahora que he vuelto a él para poder hacer este vídeo pues de manera más detallada, la verdad es que me ha dejado igual de traspuesta, la verdad. Estoy hablando del existencialismo es un humanismo, que ya, bueno, hice una publicación por aquí por YouTube, pero ahora estos días que lo he estado tratando, y también algunas, o sea, otras obras, ¿no?, que tienen que ver con sobre el existencialismo y sobre el humanismo, como Carta sobre el humanismo de Heidegger, luego también este libro del problema moral y el pensamiento de Sartre, de Francis Jason, o también revisitando El hombre rebelde y el mito de Sísifo de Camus, me han dejado bastante impactada, ¿vale? Así que bueno, en este vídeo lo que pretendo hacer es una aproximación. Bueno, todos los vídeos que puedo hacer serán aproximaciones, porque yo es lo único que puedo ofrecer. En este caso será una aproximación al pensamiento de Sartre. No abarcaremos todo el libro, sino algunos puntos claves que me parecen que son los más interesantes y los más importantes. Así que bueno, antes de comenzar con lo que es el libro, quiero hacer una breve introducción al pensamiento de Sartre, quién era Sartre y de dónde viene, ¿no?, esta corriente existencialista. Así que bueno, Sartre, 1905-1980, Francia. Nace y muere en el mismo sitio. Bueno, él pues era un activista, un filósofo, un escritor, y principalmente él era existencialista, pero además también defendía el marxismo humanista, ¿vale? Entonces esto acabaría siendo clave para todo su pensamiento, porque él, una de las máximas que tenía, ¿no?, era que la existencia precede a la esencia, o sea que primero existimos y luego nos definimos, así lo más resumido que se puede decir esto, ¿no? Entonces, esta será como su primer punto clave, y luego vendrá el siguiente, que es que él rechaza la noción, digamos, de naturaleza predeterminada. Esto ya lo iremos viendo justamente en esta horita suya, ¿vale? Que como veis es muy breve. Y luego después otro punto clave es que enfatiza en el término de libertad, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice que somos responsables de todas nuestras acciones. ¿Por qué? Porque somos radicalmente libres. Esto luego, en una frase que vamos a tratar en profundidad, veremos por qué es así, ¿vale? Entonces, él dice que enfatizar en esta libertad, el término de libertad de nuestra vida, incluso puede llegar a ser angustioso, el hecho de sentirnos libres, ¿vale? ¿Por qué? Porque implica responsabilidad, ¿vale? Eso ya veremos, el hecho que tiene sobre a quién se dirige este libro. Veremos realmente por qué está diciendo todas estas cosas, y por qué según qué personas no rechazaban esta corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, otro punto clave para poder entender este libro es el término de la mala fe. Luego ya lo veremos y lo vais a ir entendiendo más claro, pero lo que viene a decir es que este término describe el autoengaño, ¿vale?, que se da pues cada individuo al negar su libertad y su responsabilidad, ¿vale? Al asumir pues normas, roles sociales, que los toma de una manera crítica, o sea, no piensa mucho en lo que se le da, sino que simplemente lo asume, ¿vale? Luego, después de decir estos 4 puntos claves, para no enrollarme más, sabiendo que luego me voy a tener que extender bastante, quiero decir que también este autor tuvo un compromiso político muy fuerte, ¿vale?, muy impactante, y es que estamos en un momento en el que Europa se encuentra en un abucheo por cuestiones no, por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Entonces, pues bueno, él, Sartre, apoya los movimientos de izquierda, y después también apoyará la independencia de Argelia, ¿vale? Esto será algo importante en su pensamiento, por cómo quedará marcado en las obras que irá publicando, ¿vale? Luego, después también fue un crítico de la intervención estadounidense en Vietnam, y criticó también el colonialismo. Sí que es verdad que yo hace mucho tiempo me hice unos apuntes y apunté muchas más cosas sobre su movimiento político, sí. Y puse que estaba involucrado en la resistencia francesa, que bueno, contra quién luchaba, luego pues ese periodo de tiempo de la posguerra y después la Guerra Fría, ¿no?, y cómo se desenvolverá él en estos contextos
sociales y cómo repercutirán en su obra, pero bueno, quiero dejar esto a un lado porque quiero centrarme más que nada en términos especiales de su obra, ¿vale? Entonces, justamente en el 1946, y eso es algo que me parece pues curioso de mencionar, en 1946 se le entregó el premio Nobel y él lo rechazó porque dijo que la aceptación del premio comprometería su independencia pues intelectual, ¿vale? Entonces pues bueno, lo rechazó completamente. Por lo tanto ya vemos aquí que se negaba, o sea, estaba en contra del Estado, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque este libro en realidad no es propiamente un libro, ¿vale? Ya nos comenzamos a adentrar en lo que es la obra. Y es que este libro fue, como digo, no fue un libro, sino que fue una conferencia dada el 29 de octubre de 1945, ¿vale? O sea, fue un año después de que le dieran el premio Nobel, ¿vale? Entonces, este libro, ¿por qué lo escribió? Bueno, pues por los reproches que le recibía de los cristianos por ser materialista y por ser ateo, y por los reproches que recibía de los comunistas de no serlo, ¿vale? Pero sobre todo escribirá esta obra, ¿vale? Bueno, hizo esta conferencia para dejar claro a los comunistas pues todas esas ideas que no tenían ningún tipo de relación con lo que le reprochaban, ¿no? Como por ejemplo el quietismo o algunos tipos de relaciones que entablaban que no tenían nada que ver, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en esta obra se ven algunas influencias sobre Kierkegaard y sobre Heidegger, como por ejemplo el concepto de la angustia o su intento de ontología, ¿no? Que lo sacará de estos autores, pero veremos que, bueno, en algún momento sí que se puede ver alguna cosa, pero realmente yo no he encontrado nada que diga, ostras, este punto me parece que tiene mucha relación con el otro autor. No, pero bueno. Ahora ya, después de decir esto, porque me parece que es clave, sobre todo para hablar de la angustia y de la mala fe, ¿vale? Cuando hace la referencia a la escena de Abraham, ¿no? De esas paginitas que aparecen en el concepto de la angustia de Kierkegaard cuando habla sobre Abraham, sobre el sacrificio del hijo, bueno. Pero bueno, ahora ya sí, pasando al libro, lo que voy a hacer para que se entienda mejor y sobre todo no abarcar unas páginas, ¿no? Que en realidad es corto, pero hay una gran cantidad de términos tratando a otros autores como por ejemplo el cogito cartesiano. Luego también hablará sobre otro tipo de pensadores, bueno, radicalismo, bueno. Voy a decir como dos frases suyas muy destacadas y las voy a ir mencionando, ¿vale? La primera es que la existencia precede a la esencia, ¿vale? Esto, si tenéis esta edición, aparece por primera vez en la página 30, ¿vale? Mencionado. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo construyo un coche, ¿vale? Tengo un propósito antes de crearlo, que es que me lleve a algún lugar, ¿no? Vale. Pues ese propósito es la esencia del coche, ¿vale? Entonces, si yo construyo el coche después de haberlo imaginado en mi mente, ahora existe en el mundo, pero el coche es un ser en sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un ser que no tiene consciencia. En cambio, el ser humano sí que tiene consciencia, ¿vale? Por lo tanto, es un ser para sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, o sea, es un ser para sí, porque es un ser definido que se constituye a través de sus decisiones y sus actos, ¿vale? Entonces, el Sartre piensa que Dios no existe, por lo tanto es ateo. Él dice que ningún Dios nos ha creado, por lo tanto ninguna vida tiene un propósito definido y establecido a partir de que nace, ¿no? A partir de su mera existencia. Esto lo que provoca es una libertad total en todos los actos que nosotros tengamos a partir de que nacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero existimos y luego elegimos nuestro propósito, es decir, no existe ningún poder superior que nos lo imponga y nos lo defina de manera que nosotros no tengamos ningún poder sobre nuestras acciones. Entonces, eso significa que nosotros nos creamos una esencia, lo que tiene referencia que la vida no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido a priori, es decir, que nos la ponemos nosotros, ese sentido, ¿vale? Esto lo dirá él más hacia adelante, pero bueno. ¿Qué pasa? Que él, aquí Sartre, hay una cosa muy interesante que dice que el hombre, en sus acciones, ¿no? En esa definición de él mismo,
el hombre elige al hombre, ¿no? O sea, el hombre mismo es el que lo define a todos los demás. ¿Por qué? Porque él habla sobre el término de el valor de las acciones. Y él dice, y aquí también introducirá el término de mala fe, ¿vale? El hombre elige al hombre con todas sus acciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de sus acciones está el valor de estas, ¿vale? Y depende de las acciones que haga, tendrá un tipo de valor u otro. Y Sartre se pregunta, ¿un hombre haría algo que todos los hombres, que no todos los hombres pudieran hacer digamos, por lo malo que está el hecho que está cometiendo de esa manera, ¿no? No sé si me he explicado bien. Bueno, entonces eso sería la mala fe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él dice que eligiéndome a mí, elijo a todos los hombres, ¿vale? Pero ¿qué dice? ¿No? Esta es la pregunta principal. ¿Qué pasaría si todos los hombres actuaran de la misma manera que yo? Bueno, pues esto es la angustia y la mala fe, como ya he dicho. Esa angustia, ¿no?, de responsabilidad que nos cae hacia nosotros. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Voy al supermercado y robo. Bueno, no pasa nada porque robe yo. Bueno, pero si lo hiciera todo el mundo, y si todos los hombres hiciesen lo mismo que tú, entonces eso es lo que él propone, ¿vale? Eso es lo que él cuestiona. Y la mala fe es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que lo de la mala fe ¿cómo explicarlo? Lo desarrolla bastante más, ¿vale? Sobre todo también por la relación que hace con Kierkegaard y la angustia y Abraham y el ángel, pero bueno, aquí no me quiero extender y eso, si lo queréis leer vosotros, pues conseguir la obra, que es súper rápido de leer. Entonces, iba a decir que primero iba a explicar lo que era la existencia precede a la esencia, pero me ha parecido mejor comenzar a explicar algunos puntos claves para luego poder explicar esta frase de una manera totalmente, pues, que se entienda perfectamente. Entonces, ahora quiero explicar la existencia precede a la esencia, que para eso me he traído aquí otros apuntes que me hice yo en enero o así más o menos, cuando me lo leí por primera vez. Entonces, ¿por qué Sartre dice que la existencia precede a la esencia? ¿Por qué? El hombre empieza por existir, luego se encuentra, surge en el mundo y después se define. Eso quiere decir que el hombre como tal, como lo concibe el existencialista, digamos, si no es definible es porque empieza por no ser nada, ¿vale? Y será solamente después cuando se haya hecho a sí mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Y aquí entra en juego el concepto de la angustia, ¿vale? Que es esa responsabilidad que recae en nosotros. ¿Por qué? Porque esa angustia se da porque, como somos legisladores, es decir, porque al elegir nuestras acciones comprometemos a toda la humanidad, que es lo de la mala fe y lo de la angustia, ¿vale? Entonces, aquí otra vez la pregunta, ¿qué pasaría si todo el mundo actuara de la misma manera que nosotros? Esta es la pregunta clave, ¿vale? Y para acabar de resolver, por si habíais tenido alguna duda, la mala fe es, digamos, negar esa angustia de la responsabilidad, ¿vale? Y aquí entran en juego dos conceptos, que es el desamparo y la libertad, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando decimos desamparo solamente queremos decir que Dios no existe, ¿vale? Estamos desamparados y solos ante nuestras decisiones, ¿vale? Y aquí entra en juego la otra frase que quería hacer mención, y es que estamos condenados a ser libres, ¿vale? Y Sartre, ¿por qué dice esto? Condenados a ser libres. ¿Por qué condenados y por qué libres? ¿No? Pues condenados porque el hombre no se ha creado a sí mismo, y libre porque una vez despojado al mundo es responsable de todas sus acciones, ¿vale? Entonces, cuando Sartre dice esto, ¿vale? Sí. Hay algunas personas, ¿vale?, que piensan que hay algún dios o algún gobierno o algún como quieras llamarlo, que dicen que son estas instituciones o estas formas de ver la vida las que le dan a ellos el propósito, y Sartre no cree esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque él piensa que el propósito te lo pones a ti mismo definiéndote como hombre, ¿vale? ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? También relacionado
que esto tiene la relación a estamos condenados a ser libres, porque la libertad al final es eso, ¿no? Esa angustia, ¿vale? Pues voy a poner un ejemplo para que entendáis bien la angustia, ¿vale? Imaginaos que yo por ejemplo corro, ¿vale? Hago muchos kilómetros, ¿vale? Muchos kilómetros. Voy a una tienda de bambas y solamente hay un tipo de bamba. Bueno, yo esperaba encontrarme un montón, pero voy y me encuentro que solamente hay un tipo de bamba. Entonces solamente me puedo comprar esa bamba. Entonces solamente estoy obedeciendo, me estoy conformando y solamente como no estoy teniendo ningún tipo de decisión porque es lo que tengo, no me es difícil elegir, ¿vale? Pero ahora imaginaos que voy a otra tienda y me encuentro con que hay 50 bambas distintas. Que es lo que pasa en la vida, tenemos para escoger, ¿no? Tenemos libertad de escoger. ¿Vale? Pues ese es el sentimiento de angustia, ¿vale? Imaginaos ahora que yo cojo unas bambas, salgo a correr y no me van bien y me hacen llagas o no, pues eso, no se adaptan a mi pie, ¿vale? Pues justamente en ese escoger y arrepentirse es donde se encuentra el sentimiento de angustia porque tenemos esa libertad, porque libertad es poder escoger, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que si el hombre es arrojado al mundo porque es responsable de todo lo que hace, es responsable de su pasión, o sea, es responsable de todas sus acciones y de todas sus decisiones, es decir, de si escojo aquello, de si escojo lo otro, de si escojo esa bamba, de si escojo comer esto, de si escojo dormir hasta ahora, ¿vale? Entonces, el hombre es el porvenir del hombre, que es lo mismo que decir que el hombre inventa al hombre, porque si os acordáis, hemos dicho que que el hombre inventa al hombre, ya que cada acción que haga un sujeto determinará a todos los demás, ¿vale? Por eso tenemos que actuar dentro de unos parámetros en los que todos podamos actuar de la misma manera, ¿vale? Esto es muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque es aquí cuando he dicho que se adentra en lo que es lo que tiene relación con el desamparo y con la libertad, ¿vale? Pero aquí, ya dentro de este punto, en el libro, a Jean-Paul Sartre se le critica por quietismo, ¿vale? Que el quietismo, ¿qué es el quietismo? Pues es la actitud de la gente que dice que los demás pueden hacer lo que yo no, ¿vale? O sea, es la doctrina en la cual dicen que Sartre está en esa posición, pero que en realidad es todo lo contrario, ¿vale? Ya que él declara que solo hay realidad en la acción, ¿vale? Además, él, dentro de esta frase, añade que el hombre no es nada más que su proyecto, ¿vale? No existe más que en la medida en lo que él se realiza, digamos, ¿vale? Entonces, el hombre no es otra cosa que todos sus actos juntos, ¿vale? De todas esas acciones, de todas esas... yo creo que incluso de todas esas angustias que ha tenido que ir sucediendo y que le ha tenido que ir pasando, ¿vale? Entonces... hay aquí algo muy interesante, que es el punto de partida del existencialismo, ya dejando de lado un poco estos términos, y es la subjetividad del individuo, ¿vale? Aquí, en el libro, comenzará a hablar sobre, pues, el pienso, por lo tanto existo, ¿no? El cogito cartesiano, todas estas verdades absolutas, ¿no? Que es la consciencia dándose cuenta de sí misma, ¿no? Pero eso me parece que ya podría dar para otro vídeo y sobre todo ahora quiero ver si os ha interesado, si os ha parecido incluso revelador, ¿vale? Pero antes que nada quiero haceros una pequeña conclusión de lo que sería todo lo que hemos dicho para que quede bien claro y luego ya sí preguntaros qué es lo que más os interesaría que desarrolláramos, ¿vale? Entonces, conclusión de todo lo que hemos dicho. El existencialismo no es tanto un ateísmo, ¿vale? En el sentido de llegar a agotarse, digamos, en demostrar que Dios no existe, ¿no? Porque al final es por lo que le criticaban los ateos, los cristianos por ser ateo y por ser materialista. Sino que más bien declara que aunque Dios existiera, ¿vale? Esto no cambiaría, ¿vale? Aquí nuestro punto de vista es necesario que el hombre se tiene que encontrar a sí mismo y se convenzca de que nada puede salvarlo, ¿vale? Entonces, en este sentido, el existencialismo
es un optimismo, es una doctrina de acción, ¿no? Que es lo que dice Sartre al final del libro, antes de llegar a las conclusiones, ¿no? Esas preguntas que deja que le hagan, él es lo que dice, ¿no? En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por la mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados. Vale, entonces, como veis, esto es lo que sería el existencialismo es un humanismo. Luego lo demás, esto, que es la discusión, es preguntas que le hacen y él va contestando, ¿vale? Son objeciones y él responde. Entonces, si os ha interesado este acercamiento a su pensamiento y sobre todo también a quién era él y sobre todo teniendo en cuenta que también podríamos hablar sobre Heidegger, aunque me parece algo mucho más complicado, si os interesa, decírmelo y estaré encantada de poder estudiarlo más a fondo y sobre todo también si os parece guay que sean pues es un poco más extensos leyendo alguna cita o si queréis que sean más breves y con más carga en menos tiempo, ¿vale? Así que nada, ha sido un placer hacer este vídeo. Volver a releer el libro ha sido chocante, me acuerdo cuando lo leí por primera vez y me ha sorprendido, yo creo que incluso más. Así que espero que a vosotros también os haya sorprendido y si no habéis tenido el placer de leer el libro, leerlo porque es una gozada, la verdad. Sobre todo si quieres entender de una manera sencilla lo que es el existencialismo, es una muy buena obra para introducirse por eso mismo, porque en realidad no es una obra escrita, sino que fue una conferencia. Así que bueno, espero que la hayáis disfrutado y ya está. Hasta la próxima. Muchas gracias.